La observación ha sido una de las herramientas que el hombre ha utilizado históricamente para conocer y conservar la naturaleza. Sobre esos principios se sustenta la existencia de los observadores de aves. Su función es la de conocer y ayudar a proteger las numerosas especies que han llegado a nuestros días. La observación rigurosa y exacta es el más apreciable de sus principios. La vista, el oído y hasta el olor han sido instrumentos de los que aún hoy estos hombres se valen para cumplir su función en medio del más riguroso silencio, como simples observadores sin ocasionar disturbios en los animales observados. La composición y distribución de las poblaciones, el proceso reproductivo, los movimientos migratorios, todo es importante para los observadores de aves. Sí, pues, tenemos el punto, podemos marcar con precisión los puntos de conteo en todos los sitios para que siempre venir al mismo lugar. Lo tenemos marcado con estacas. Hay que crear condiciones, de un banquito para poder escribir, para hacer un poco más cómodo el trabajo, porque si no es muy difícil. Dentro de una laguna donde tú, si te quedas parado por cierto tiempo, te vas hundiendo en el fango. Entonces hay que estarse moviendo. Y cuando hacemos observaciones importantes de especies raras, especies accidentales, marcamos con el GPS y esto nos sirve para orientarnos y las colonias de anidación, para cuando se crea el mapa del área, ubicar todos los sitios de reproducción de las aves, los sitios de alimentación, de descanso, todo lo hacemos a través del GPS. Que se está observando, están arribando a la laguna varios bandos de zarapiquitos, alrededor de 200 ejemplares, individuos por bando. Lo que sucede es que como la marea está baja y hay poco nivel de agua, están ocupando la parte seca de los canales que conducen el agua a la laguna, y en la parte de norte, donde hay una zona de tocones, de mangles prietos, y ahí es donde se encuentran ellos en estos momentos descansando. En la actualidad lo que hay son alrededor de 80 individuos de garza rojiza, de los dos morfos, con una dominancia del morfo blanco, y 70 flamencos alimentándose en la laguna. Nosotros tenemos diseñado para el trabajo con las aves acuáticas la parte de la dinámica. Para ello seleccionamos puntos de conteo donde se iban a hacer los muestreos. Ahora nos encontramos en la laguna La Zanja. En esta laguna tenemos 2 puntos de conteo, donde se realizan 3 conteos mensuales. En otras lagunas, la de Jovavito, también hacemos lo mismo, y en las lagunas de Ojo de Agua. Actualmente estamos casi al final de la migración de invierno, y se puede observar que en esta etapa las especies que más aportan al número de individuos son los zarapiquitos, que nosotros los denominamos así, zarapiquitos, porque son aves pequeñas, muy difíciles de identificar, y que para hacerlo necesitamos de un telescopio de alta resolución. Hay que ver los detalles, pero que el número de ellos puede llegar hasta los 20.000, en dependencia de las fluctuaciones de las mareas en la laguna, que como pueden ver allá, puede subir el nivel del agua o puede bajar, eso depende. Eso es en octubre, noviembre, es que se puede observar. La atracción del hombre por las aves se remonta a tiempos inmemoriales. Antes, por la necesidad de alimentarse. Hoy, porque ya conocemos de la importancia de convivir con ellas. Todos los años saca pichón. La hembra que es más difícil verla, pero el macho sí se ve completo. Ya yo llevo viviendo con María Victoria aquí como 8 años, y a partir de 4 años para acá yo los vi. La habitada de él es entrar por la puerta, salir por la ventana, entrar por la ventana, salir por la puerta, sale el hilo de la cortina,
Es extraño que ellos sean... Hasta para el cuarto se metía él. Hasta para el cuarto se metió él 2 veces. Ella tiene un oído que es un indio. Es inconfundible. Eso se siente a la legua, tú sientes. Yo le he dicho, mira, escúchalo, un zum por ahí, escúchalo. Él no oye nada para también Y es verdad que él me dio el sol, que se me estaba arrancando las canas. Yo estaba haciendo mezcla y me estaba arrancando una cana blanca para hacerla tornillo. Y ella me decía, oye, ¿tienes el zum arrancándote una cana? Y yo cuando miré, el tipo sí, ¿verdad? El pajarito arrancándome una cana. Primero empezamos a poner los hilitos aquí porque él venía ahí a buscar unos hilitos que habían ahí. Después de las cortinas, aquí estaban enganchados ahí. Entonces después vimos que entraba para aquí adentro para la sala y yo, Concho, vamos a ponerle un carretel de hilo poquito a poco, y así ha ido haciendo hizo haciendo el nido con el carretel de hilo blanco que yo le puse. Y parte del amarillo porque el carretel de hilo blanco se acabó. Sí, y media cortina. Desplegó con la cortina completa. Ah, sí, porque yo cortaba los hilitos de la cortina para ayudarlo porque no tenía fuerza en el piquito para hablarlo. Se los cortaba con la tijera y se los ponía en la ventana también. Después fue que empecé con el carretel de él. Lo más relajante y lo más bonito que hay así cuando uno se despierta por la mañana es sentir nada más el canto de los pájaros, nada más. Que no sienta ruido, que no haya bulla, nada más que los pajaritos cantando así. Eso es lo más bonito que hay. Eso es relajante, tranquilo, sí, se da uno así. Naturaleza viva. Él está allá arriba, no se ha ido de allá arriba, este tío, míralo allá arriba, ¿no? Un grupo de aves ha ido modificando sus conductas ante los cambios provocados por el hombre y se han hecho dependientes en buena medida de nosotros. Ese es el caso de los gorriones. Sin embargo, es poco lo que conocemos de su vida. Y lo más sorprendente es que a pesar de su cercanía, pocas investigaciones se realizan sobre especies tan familiares como el gorrión. Este pichón ha caído de su nido. En el suelo, sus posibilidades de sobrevivir son escasas. Lilian quiere ayudarlo, pero no encuentra información sobre sus hábitos. Deberá observar y aprender de su comportamiento para lograrlo. Cuando vieron que era un gorrión, todo el mundo me dijo, ay, pero pobrecito, no pudiste volverlo al nido. El nido estaba en un poste, estaba muy alto, no podía volverlo al nido. Entonces mi mamá me dijo, bueno, ya vamos a cuidarlo, vamos a tratar de que sobreviva, vamos a ver qué podemos hacer por él. Normalmente los gorriones, como todo el mundo dice, no se dan en cautiverio. Observando, Lilian llegó a ser capaz de alimentarlo. Tal vez no con la dieta más adecuada, pero ha sido suficiente para evitar su muerte. Entonces no abría el pico. Mi mamá entonces, pasaron tanto rato que no eso, dijo, bueno, ella cogió los bolsos un poquito, 10 piezas de chítico, le abrió el piquito y ahí le empezó a dar la comida. Dale, bicho, cómetela Eso todo. no se hace, cómete la papita, te están grabando. Eso duró aproximadamente 2 días. El tercer día, por la mañana, fue increíble. Ella abrió el pico solo. Y ella veía la paletica y abrió el pico. Justamente el tercer día. Nunca se me olvidó porque fue sorprendente que ya el tercer día ella asimilara de que la paletica era la comida. Y actualmente todavía ella cree que la paletica es para la comida. Y si no le das las cosas con la paletica, no se comen. Por ejemplo, el baño también. Yo no quise bañar nunca, me dio miedo. Y mi mamá un día me dijo, no, ella quiere bañarse, porque la veíamos que se arrancaba mucho. Ella tiene que bañar. Y mi mamá la cogió, la dio para la pila, la aguantó, le echó agua. Ella se quedó perfecta. Ya yo le di calorcito, la sequé, perfecto, no le pasó nada. Y ella cuando vio que estaba lleno, se tiró. Pero como si un pajarito en un charco, que se revuelca así mismo. Ya. Le encantaba el tema del baño igual. Muchas personas lo han intentado y pocas lo han logrado. En la paciente observación de Lilian ha radicado el éxito. Algo parecido le sucedió a Darwin. Cuando el Beagle, día tras día y semana tras semana, iba surcando las aguas de los océanos, Darwin tuvo muchas ocasiones de admirar el espectáculo de las aves migratorias
que cruzaban el firmamento por encima de la inmensa superficie del mar. ¿De dónde vienen esos pájaros que cruzan el cielo de día y de noche y a dónde van? Los estudios llevaron al naturalista a concluir con asombro que el impulso migratorio superaba a todos los demás instintos, sin exceptuar el de familia. Todo el mundo conoce la intensidad del instinto maternal, escribió. Sin embargo, el instinto migratorio es tan poderoso que en los últimos días del otoño, algunas aves abandonan las crías a su suerte y las dejan que perezcan lastimosamente en sus nidos. Hoy se conoce que las variaciones en la duración del día provocan cambios hormonales en las aves, y estos a su vez, el instinto migratorio. Esto debería entenderlo las personas que mantienen azulejos, mariposas, negritos y otras especies enjauladas que además del sufrimiento, nunca más podrán reproducirse. Todo por un placer errado de la observación. Deberían aprender de Lillian. Bicho jamás ha estado enjaulado. Cuando quiera, podrá volar y reunirse con los suyos. La palabra migración quiere decir el movimiento de aves, lo estoy hablando porque hay migraciones de otros animales, pero por ejemplo en aves en general, las aves, por ejemplo en Cuba, las aves que migran vienen de Norteamérica, ya sea desde Canadá, al norte de Canadá, hasta Estados Unidos. Vienen en determinadas épocas del año por oleadas, generalmente son oleadas, y tienen distintos canales o lugares preferidos en los cuales ellos viajan. Aunque eso no está bien determinado exactamente cuántos hay, porque hay veces que uno cree que son 2 o 3 más importantes y por otro lado aparecen por otro lugar también. Es decir, las aves que vienen a Cuba, vienen un grupo de ellos, ya sea los que salen en agosto, los que salen en septiembre, los que salen en octubre, se quedan en Cuba como residentes invernales. Esos son residentes invernales que vienen en el otoño, se quedan todo el invierno y se van ya a partir de la primavera, a principios de verano, se van de nuevo a sus predios de cría. Entonces hay otro grupo que pasa por Cuba y solamente se queda por Cuba, digamos, algunas especies, entonces eso varía mucho. Algunas especies se quedan horas, otras especies se quedan hasta 2 y 3 días, y otras especies un solo día. Pero bueno, eso ya son lo que se llaman transeúntes. Transeúntes quiere decir que no se quedan aquí en Cuba. Eso sigue para Centroamérica y Sudamérica, y eso no son los que la gente ve aquí en Cuba durante el invierno. Ahora, si usted va a Cuba en la época en que los transeúntes se unen antes de que se vayan los transeúntes, entonces ahí no se sabe de lo que usted está viendo si el individuo es un transeúnte o es un residente invernal. No se sabe. Ahora, a la vez que ya se queden exclusivamente los residentes invernales, ya todos los transeúntes se fueron. Existe también una migración al revés, como lo diríamos vulgarmente, que es al revés, pero esos son nada más que unos 6 o 7 aves cubanas que vienen de Centroamérica y vienen al revés. Vienen en la primavera para criar en Cuba, es decir, vienen en marzo, junto con todos los migrantes que van para el norte, se unen con ellos, con la diferencia que los cubanos se quedan aquí en Cuba para criar. Entonces ellos van, ahí está el piquete abejero, el querequeté, la golondrina azul, la golondrina de cueva, que aunque muchos de ellos se quedan durante el invierno, en realidad son como 7 aves nada más. Esos se quedan aquí para criar y se vuelven a ir después, generalmente en octubre. Muchas veces se unen a las oleadas de los que vienen del norte, se mezclan con ellos y se van. Según las especies, ellos se guían por el sol, por los astros, por la luna, por distintas cosas. Lo que sí es, por lo que que no se ha podido determinar con precisión, que los aves que crían en Norteamérica regresan al mismo lugar donde nacieron. Y muchísimas veces utilizan en las mismas fechas. Claro que pudiera variar,
Pero por ejemplo, eso es increíble, como una vigirita, que es un pajarito del tamaño de un gorrión, digamos que va a Centroamérica, regresa y va al mismo lugar donde nació. Eso es inconcebible, es increíble, pero bueno, eso existe en todas las aves de allá. La gente está hablando de las palomas mensajeras. Las palomas mensajeras no son nada al lado de muchas de las aves migratorias que viajan muchísimo más lejos. Una paloma mensajera cubana, por ejemplo, puede salir de La Habana y va a Oriente y viene para acá. Mientras que las aves estas vienen del norte y se van, digamos, a Panamá. Y de Panamá regresan y van al mismo lugar de donde nacieron. Eso es un sentido de la orientación increíble e innato que tienen las distintas especies. Por supuesto, hay algunas especies que hacen eso, otras no lo hacen. Pero la mayoría de las migratorias, todas esas que regresan y viajan y regresan, van al mismo lugar donde nacieron. Para los hombres de ciencia, la abundancia de los datos es fundamental. La información acopiada en el monitoreo servirá de base para el manejo de las especies. El cambio de plumaje es uno de los objetos de estudio. Las aves migratorias generalmente poseen un plumaje de cría y otro de invierno. Bueno, para la observación de aves es muy importante desde el punto de vista biológico, porque nos permite conocer con lo que contamos en el área protegida. Pero bueno, para llevar a cabo este trabajo se necesita tener en cuenta no solamente el número de individuos que se encuentran en una localidad, sino algunas variables ambientales que pudieran incidir en la comunidad de aves acuáticas como tal. En este caso, en esta planilla tenemos en cuenta la localidad donde vamos a hacer el muestreo, la fecha en que se va a realizar ese muestreo, la temperatura, la salinidad que hay en el área. Tomamos la velocidad del viento, la humedad relativa, la profundidad del espejo de agua, el número de individuos que hay por punto de muestreo. Bueno, para ello sí contamos con herramientas que nos permiten obtener estas variables. Con el Kestrel se puede saber la velocidad del viento, la humedad relativa, la temperatura que te encuentras. Entonces tenemos también el salinómetro para medir la salinidad del agua. A través con el GPS se puede obtener cómo varían las mareas por día. Y otra cosa importante, que los muestreos siempre deben hacerse el mismo día del mes, los mismos días. Si tú vas a muestrear todos los 26, pase lo que pase, tienes que venir a muestrear. Entonces el trabajo es un poco, hay que ser celoso con el trabajo y con la fecha que se programa para hacer estas cosas. Las épocas que nosotros utilizaba yo, por ejemplo, para hacer las colectas, eran a partir del mes de agosto. Es decir, ya a partir del 15 de agosto yo empezaba a chequear sistemáticamente los lugares. Y claro, era mucho menos, pero tiene la ventaja que lo que usted encontraba en el principio de agosto no lo iba a encontrar después en septiembre o octubre. Y eso le permitía, con el transcurso de los años, yo tenía unas tarjetas que mandé a imprimir allá en la imprenta del museo, que cuando eso llegara a la academia, como tenían todas las aves de Cuba, una lista con una serie de columnas en la cual yo ponía la fecha, en la cual marcaba los días que se veían o se colectaban, porque en muchísimos casos no se colectaban, ya que estaban colectadas, pero cuando se veía se marcaba. Y de esa forma, durante años, eso estoy diciendo a partir de 61, durante años, prácticamente hasta el año finales de la década del 70, yo estuve haciendo ese tipo de estudios, hasta finales de la década del 70. Marcando que la cual me servía para posteriores los libros que se iban a hacer posteriormente o guías de campo o catálogos, etcétera, y ya podía como contar con fechas fijas y como así ocurrió. Y es muy interesante porque ha cogido un auge tremendo y ahora, como han ido en el interior del país, han hecho una serie de centros
no turísticos. Algunos sí centros turísticos, pero otros centros de investigación. Hay en Los Cayos, hay en distintas provincias, etc. Es decir, que ya eso ha cogido un auge, que ya hay inclusive investigadores en todos esos lugares. Y poco a poco se van ellos adiestrando en las distintas disciplinas. Prácticamente las aves migratorias, el único peligro que tienen son los peligros naturales, que lo agarre una tormenta, que lo agarre más tiempo, que choquen con los faros, o algunos que otros que sean depredados por algunos animales, pero siempre esos son peligros naturales que están vigentes. Cuando construyeron los faros, aumentaron los peligros naturales a un grado superlativo, porque cuando no había faros, esa cantidad de aves que mueren todos los años no hubieran muerto. Claro, la mayoría de las migraciones de todas estas aves lo hacen de noche, no de día, de noche. Y la mayoría de los casos muchas veces llueve, es decir, porque ellos aprovechan los vientos para que los ayude, y generalmente cuando hay viento hay lluvia después. Y yo, por ejemplo, he estudiado migraciones en los faros, que casualmente era bajo la lluvia. Pues fue el 10 de octubre o el 11 de octubre, los meses perfectos para que quiera estudiar las aves de migración, va desde el 7 de octubre al 12 de octubre. Eso es un cinchete porque es cuando más acumulación de aves hay. Pero por ejemplo, a mí me ha agarrado, hay muchas migraciones de distintos lados, pero la más la he encontrado en el faro Roncalí también en Guanacavive y en el faro de Maicí, pero la más sensacional para mí fue la que observé en el Cayo Santa María. Un 10 de octubre, yo no estaba estudiando las migraciones, por supuesto, estaba haciendo mi viaje de investigación, de colecta, todas las cosas, pero nos agarró, nosotros nos quedamos en Caibarien y nos agarró la migración de las aves y nos quedamos esa noche completa en el faro. No se suponía que regresáramos, pero nos quedamos en el faro porque eso era un espectáculo en la cual el farero tenía un cochino, un lechón, y el lechón ese se pasó la noche entera dándole la vuelta al faro a comerse todos los pájaros que caían, ya sean muertos como heridos. Es decir, que el atracón que se debe haber dado ese cochino se pasó la noche entera y muchísimo. Oye, la cantidad de pájaros que se mataban contra el faro eran grandes, y la cantidad de pájaros que yo aproveché, porque muchos de ellos chocaban y no se morían. Si se salvaban del puerco, por ejemplo, se extendían por el callo, a lo mejor se recuperaban, como nosotros encontramos muchos, pero había muchos que la colisión, ¡pah!, caían muertecitos, y ese se los comía el cochino. Cuando arriban al área vienen muchas con el plumaje de cría, que es mucho más vistoso y son fáciles de identificar. Pero en otras ocasiones es muy difícil porque todo el mundo viene con el plumaje prácticamente es igual, los machos y los juveniles y hembras, y se nos hace un poco difícil algunas especies. El cambio de plumaje ocurre no en todas las especies. Hay muchas especies que tienen un plumaje que lo cambian después que nacen. Pero por ejemplo las vigiritas, le voy a poner un ejemplo donde es más radical el cambio de plumaje. Las vigiritas vienen con un plumaje distinto en el otoño y después se van, ya a partir de la primavera empiezan a coger el plumaje de cría, que es el plumaje de verano cuando ellos crían, es decir que es otro plumaje. Por lo tanto, es muy interesante que para los observadores de aves, a veces ellos vienen en épocas de octubre para poder ver un plumaje que no conocen, porque allá los ven en el verano más o menos cuando están en el plumaje bueno, el plumaje bonito, y sin embargo muchos de ellos vienen a Cuba ahora a partir de octubre para coger esas mismas vigiritas para ver cómo están en los plumajes de otoño.
Algunos zarapicos también hacen lo mismo. Muchas de las especies de zarapicos presentan un plumaje en el otoño distinto a cuando ya están criando. Y muchos de ellos cambian totalmente el plumaje. Algunos son irreconocibles. Y así, por eso es mucho más difícil identificar a las aves en el otoño, en los plumajes de invierno, que sus plumajes de cría. La observación de nuestras aves es una actividad que se realiza a todo lo largo de nuestro archipiélago. En los años transcurridos, desde que Darwin observó el comportamiento y distribución de las aves, los únicos cambios importantes que han ocurrido se sabe que han sido provocados por el hombre. Por tanto, corresponde al hombre obtener, mediante la observación, una visión más profunda de estas especies como única esperanza inquebrantable para la conservación de la vida.